están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. Convengamos en que jamás, nunca habrá una justificación o una razón para explicar un feminicidio. Y sin embargo, el feminicida siempre expondrá sus motivos, ¿no es cierto? Siempre va a tener una explicación. Elmer Lucano Llanos le enterró 39 veces un cuchillo a la madre de sus hijos hasta matarla. Y a la policía, ¿qué fue lo que le dijo? Lo que pasa es que yo llegué a mi casa, la encontré con otro hombre, al verla con él me nublé, fui a la cocina, cogí un cuchillo y la maté. ¡Ay, estoy celoso! ¿No? ¡Qué horror! Encontré a mi mujer con otro hombre y por eso la maté, ¿no? Así de perversa la declaración de Elmer Lucano. Y esa primera confesión encierra enormes mentiras. Porque la verdad es que Fiorella Díaz y Elmer Lucano hacía ya 8 meses que no vivían juntos. Porque Fiorella finalmente decidió terminar esa relación tóxica y malsana. La hermana de Fiorella le ha contado a Richard Apolo cómo era esa relación de violencia psicológica y física y que cada tanto, Lucano la emprendía a puñetazos contra Fiorella hasta desfigurarla y desmayarla. Finalmente ella terminó con él, cambió la chapa de su casa. Entonces hasta ahora es un misterio cómo es que Lucano se agenció de una copia de la llave, porque todo está grabado en las cámaras de seguridad que además este sujeto intenta manipular. Y además se registra el paso a paso del accionar de este hombre, revelando premeditación. Se consigue copia de la llave, ingresa, va a la cocina, coge el cuchillo, llega a la habitación, todo está grabado, llega a la habitación y se encuentra con esta escena que desata literalmente una carnicería. Entonces, durante la reconstrucción del crimen, y esto pues es insólito, ¿no? Este sujeto va narrando lo que hizo y se pone a llorar y dice, ¡ay, qué pena, mis hijos! Y llora desconsoladamente. Y la maté, y sigue insistiendo, la maté porque la encontré con otro hombre. No, señores, los feminicidios nunca, jamás se justifican. El reportaje es de Richard Apolo. Cuando Elmer Lucano Llanos fue llevado por la policía y fiscalía a la reconstrucción del terrible y sangriento crimen que cometió en contra de la madre de sus hijos, a Lucano no se le ocurrió mejor defensa que el llanto. Quiero ser enfática y contundente en decir de que el feminicidio que ha cometido Elmer Lucano no ha sido un tema pasional ni improvisado, ha sido un homicidio premeditado que él ha planificado. Y es que quizá Lucano olvidaba que su accionar criminal había quedado paso a paso registrado por las cámaras de seguridad, donde se mostraba cómo, con total sangre fría, Elmer Lucano había ingresado sigilosamente a la vivienda de Fiorella Díaz, dirigirse a la cocina y sacar de ella el arma asesina, un filoso cuchillo de casi 30 centímetros con el cual subió las escaleras en busca de su víctima, a quien le asestó casi 40 puñaladas para luego, cobardemente, huir. La defensa de este cobarde trata de argumentar impulso violento o algo así, ¿no? Que no tiene ni pies ni cabeza, porque si tú tienes un impulso violento, apuñales una vez, te das cuenta que le apuñalaste, te arrepientes o algo, te vas, huyes de la escena. Él no paró de apuñalar a mi hermana, no paró de apuñalarla una y otra vez. Dicen que lo que mal empieza, mal termina. No había pasado mucho tiempo desde el inicio de la relación amorosa entre la empresaria avícola Fiorella Díaz y Elmer Lucano, cuando en el 2017 los problemas surgieron. Ya tenían una pequeña hija en común y el carácter explosivo, celoso, obsesivo y asfixiante de Lucano Llanos afloraba a tal punto que los golpes físicos no tardaron en llegar. La violencia fue a tal grado que mi hermana terminó con moretones, con el labio reventado, con múltiples daños físicos, visibles, que así ella quisiera ocultar, no hubiese podido. ¿Por qué tu hermana no se separó desde el principio, cuando empiezan las agresiones? Entonces, cuando mi hermana pensó que ya el tema estaba superado, venía otra vez, empezaba una cachetada, los gritos, empezaba
y iba escalando a más. No fue sino un año después, es decir, en el 2018, que cansada de los maltratos por parte de su pareja, Fiorella decide acudir a la subprefectura de Guadalupe en Trujillo para denunciar, dice su hermana Fabiola, a Elmer Lucano. Sin embargo, su hermana no obtuvo la ayuda que entonces requería. Porque la subprefecta de ese momento, lejos de ejecutar las garantías, orienta el tema hacia una conciliación y llama a una de las partes de la familia, ¿no? Y bueno, y se produce supuestamente la conciliación, ¿no? Y se queda en ese momento ella sin garantías. La conciliación, como lamentablemente suele suceder, fue un saludo a la bandera. Y Elmer Lucano, lejos de respetar el acuerdo y mantenerse alejado de Fiorella, sobre pretexto de ver a su hija, buscaba siempre estar cerca de ella, atosigándola. De nada tampoco sirvieron las medidas de protección que el Centro de Emergencia Mujer de Guadalupe le otorgó a la empresaria avícola. Medidas de protección que incluían, dice Fabiola, alejamientos y restricciones que en el papel buscaban salvaguardar la integridad física de la empresaria. ¿Y qué sucedieron con las medidas de protección? Él siempre usaba de escudo y de instrumento a mi sobrina, en este caso. Cuando era el momento de retornar a la menor, él decía, no, a ti yo no te la entrego, tiene que venir ella. Ella tiene que venir por la niña. Entonces buscaba la forma de encontrarse con ella, de armarle problemas, ¿no? Era o para agredirla verbal y psicológicamente o físicamente, o para manipularla, ¿no? Nadie sabe cómo, pero pese a no vivir en la casa de Fiorella Díaz y estar separado de ella desde hace un año, Elmer Lucano se las arregló, entre comillas, para conseguir copia de la llave de la casa de la empresaria, quien, por cierto, tenía en esa misma vivienda su avícola El Buen Pollo, negocio que tanto esfuerzo le había costado construir. Durante la reconstrucción del crimen, Lucano ya le contó a la policía cómo llegó la madrugada del domingo 18 de julio a casa de la madre de sus hijas, alrededor de la 1 de la mañana. Subió las escaleras sigilosamente, con la decisión clara de agenciarse en la cocina de un gran cuchillo. Su plan de asesinato se ponía en marcha. Manipula las cámaras, manipula el circuito de cámaras para encontrarla, para saber dónde está, ¿no? Pero debo hacer incidencia en decir de que este asesino ya tenía el cuchillo en la mano predispuesto. Lo único que estaba buscando era dónde estaba mi hermana para ir a matarla. Precisamente esta imagen de la cámara de seguridad colocada en el cuarto de monitoreo deja ver a Elmer Lucano, control en mano, prendiendo el televisor con el fin de saber en qué parte de la casa se encontraba Fiorella Díaz, mientras el cuchillo que había tomado de la cocina reposaba por unos momentos en el escritorio. Una vez ubicada, la madre de sus hijos, como una hiena a su presa, Lucano va por ella. Lo que vino luego fue una masacre sin control. Lucano la emprende primero con la nueva pareja de Fiorella Díaz, a quien le propina varias cuchilladas antes que éste logre escapar. Lo siguiente fue realmente atroz. Y es ahí donde le asesta las 39 puñaladas sin piedad, ¿no? Una de las cuales le perforó jugular, la garganta y otras partes, ¿no? Y luego de asesinar a mi hermana, baja con el cuchillo en la mano. La abundante sangre en las sábanas de la cama de la empresaria avícola era la muestra del salvaje feminicidio cometido por Lucano Llanos contra la madre de sus hijas. La sangre no solo se dejaba ver en el lugar del ataque, sino en varios puntos de la vivienda, a la cual, tras ser capturado, Lucano volvió para la reconstrucción de los hechos y contarle a la policía y fiscalía lo que ellos ya habían visto a través de las cámaras de seguridad. Quizá por estrategia legal, aquel día de la reconstrucción Lucano se pintaba como un tipo arrepentido que había actuado supuestamente por una emoción violenta, versión que las imágenes de las cámaras contradecían, y por el contrario, dejaba ver a un Elmer Lucano Llanos actuando con total sangre fría, escogiendo el arma, planeando el asesinato e incluso su fuga también habría sido planeada, pues Lucano fue capturado, casco de motocicleta en mano, por la policía de carreteras de Hualgayoc, quien lo detuvo
cuando era trasladado en una moto lineal por su primo, Salomón Llanos, rumbo a Cajamarca. Y el sueño que tengo hoy día es que mi hermano se convierta en un precedente. El precedente de que nuestro país no es una selva, que en nuestro país se hace justicia y que voy a proteger su honra, aunque muchos le quieran denigrar. No voy a parar, ni yo ni mi familia. No vamos a permitir que después de muerta, luego de haberle hecho sufrir tanto, luego de haber pasado por tanto y de haber sido abandonada por las autoridades, porque eso fue abandonada por las autoridades, encima le quieren denigrar. Vamos a luchar hasta el último para que se haga justicia. Un dato a propósito de la mención de sus hijas por parte de Lucano aquel día de la reconstrucción. Lucano, el día del feminicidio, ingresó 2 veces al cuarto de monitoreo, pues en la primera había confundido el lugar donde se encontraba ubicada la habitación de Fiorella con la habitación de sus hijos, a donde, en un principio, esa madrugada del domingo 18 de julio, ingresó como se ven en esta imagen, con cuchillo en mano, desesperado, buscando a Fiorella. ¡Hey, nomás! Porque es tiempo de que en el Perú nos protejan a las víctimas, sea hombre o sea mujer. Esto no es una cosa solo de mujeres, es cosa de erradicar lo que es la violencia en todo el país y que la cadena perpetua sea la máxima sanción para este feminicida y que siente un precedente donde las mujeres dejemos de sentir de que por el hecho de haber nacido mujeres, por el hecho de ser niñas, estamos condenadas a que se nos trate como cualquier cosa, a que se nos violen todos los días, a que se nos maten todos los días y que nadie se inmute y solamente sigan contando cifras. Ya basta. Hace unos días atrás, Elmer Lucano Llanos, de 33 años, fue recluido en un penal tras dictársele 9 meses de prisión preventiva, mientras las investigaciones, y suponemos el juicio, inicia contra este salvaje hombre que poco o nada le importó dejar sin madre a sus 2 pequeños, una de 4 años y el otro de solo 8 meses de nacido, a quienes, con su actuar criminal, también las privarán adelante de contar con su padre, pues lo que le espera a Elmer Lucano es al parecer pasar el resto de su vida tras las rejas. Pero yo voy a seguir, hija. Voy a ser fuerte. Lo único que pido es que tú me ayudes y que Dios me dé fuerzas y unos años más de vida para luchar por tus hijos. Pero esto es un dolor tan grande que yo pido justicia para mi hija, que no se quede impune. Una cosa debe quedar clara, aquí no hay arrebato de locura, pérdida momentánea de la lucidez, no sabía lo que hacía, me cegué, no, aquí hay claramente premeditación. El hombre consiguió una copia de la llave para ingresar a la casa, saca el cuchillo y mata. Este sujeto iba con una intención, con absoluta premeditación. O sea, alegar pérdida de la lucidez no le va a servir de nada a este sujeto que es claramente un feminicida y como hemos visto al inicio de la reconstrucción le dicen, ya, deja de llorar porque todo está grabado. Todo, efectivamente, fue grabado por las cámaras de seguridad. En día de Richard Apolo, por respeto a Fiorella Díaz y a su familia, las imágenes que además son muy crueles y que nadie en su sano juicio debiera difundir, no las ha difundido. Porque no corresponde y porque ese material debería estar bajo 7 llaves en manos de las autoridades. Sin embargo, de algún modo se han filtrado. No solamente se han filtrado, sino que se han publicado. Y eso de verdad es revictimizar a Fiorella. Y merecería dar con el responsable y merecería abrirle un proceso. Porque es clavarle nuevamente un cuchillo a Fiorella y a su familia. Y eso es el comunicado que hoy saca la familia Díaz, amargamente quejándose de esto, de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?
tenemos que sumar que algunas personas sin escrúpulos busquen revictimizar a nuestra querida Fiorella a través de publicaciones que bajo ninguna circunstancia debieron permitirse toda vez que constituye un delito. Las entidades involucradas en el proceso nos pidieron lo mismo que le piden a todas las víctimas. Confíen, les dijeron, actuaremos de acuerdo a ley, protegeremos sus derechos y que se lleve el debido proceso. Y sin embargo esto se ha filtrado. Bueno, pues habría que investigar, en primer lugar, cómo es que se produjo esta filtración, si es material al que solamente ha accedido la policía y las autoridades encargadas de la investigación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ojalá se pueda dar con el responsable de haber hecho esta publicación perversa y malsana. Mi solidaridad y mis condolencias a la familia de Fiorella Díaz Díaz. Porque sí, como dice su hermana, aquí en el Perú a las mujeres las matan y a nadie se le está moviendo un pelo. Ninguna de las acciones que está tomando, digamos, la administración, desde el Ministerio de Justicia, desde el INPE, desde el Congreso, ninguna de las medidas que pueden consolar, ¿no?, penas muy duras, ninguna está sirviendo para disuadir al feminicida, al maltratador, al victimario de hacer lo que hace. Tarea pendiente para el gobierno del presidente Pedro Castillo. Y bueno, precisamente hablemos del gobierno que nos espera con Pedro Castillo. Las abuelitas dirán, parió Paula, ¿no? 6 semanas después de ir al balotaje, finalmente Pedro Castillo Terrones recibió sus credenciales y fue proclamado presidente. Y si bien en su primer discurso, ya como presidente electo, ha tratado de infundir calma, de dar tranquilidad, frente a los temores justificados, hay que decirlo, ¿no?, de llegar al gobierno con Vladimir Cerrón, que es el dueño del partido con el que ha ganado las elecciones a la sombra. Entonces, él ha proclamado que no son chavistas, no son comunistas, no son terroristas, pero la verdad es que las primeras señales que envían desde su entorno son, por decirlo menos, preocupantes, ¿no es cierto? La conformación de los equipos técnicos para la transferencia del poder y el primer gabinete, los voceados para conformar el primer gabinete, ya empiezan a reavivar esos mismos temores. A ver, aupado por Cerrón y por su partido, está voceado como premier el señor Roger Nájar, ex congresista. Y es sorprendente porque Cerrón lo ha defendido a capa y espada, Bermejo también. Es la ficha perfecta para el premierato, han dicho. Cerrón aparentemente es quien corta el jamón ahí, porque los 26 miembros de las comisiones de transferencia de poder son o militantes, o colaboradores, o ex trabajadores del gobierno regional de Junín durante la gestión de Vladimir Cerrón. Pero vayamos al caso de Nájar. El señor Nájar hace 10 años fue objeto de un reportaje aquí en Día D, porque la madre de su hija, Sandra Escudero, denunció que tuvo una hija con Nájar cuando ella tenía 14 años y él 30, le doblaba la edad, ella era una menor de edad. Pero no solo eso, sino que según la señora Escudero, no tuvo éxito el señor Nájar en obligarla a abortar. Y cuando ya nació la niña, él no quería hacerse cargo, no pasaba pensión de alimentos. Y así quieren que este señor sea premier. Pero además, en el mismo discurso de aceptación, Pedro Castillo dijo que asumiría la presidencia en el marco de la gobernabilidad, respetando la institucionalidad y la Constitución, que debe dejarse que le evalúen los peruanos. Y ojo con esta última acotación, porque la última encuesta de Datum dice que solamente 9% de los peruanos considera que es una prioridad la Asamblea Constituyente. Más perlas que nos hacen reavivar los temores respecto al próximo gobierno de Pedro Castillo en el reportaje de Lorena Ormeño. Hoy en día, compatriotas, el partido ha ganado solo el asiento de Palacio. No nos engañemos, tenemos que construir el poder. Es Perú Libre contra todo el sistema. Por eso, camaradas, no se olviden, todavía no hemos ganado nada. Empezaremos recién la tarea de construir ese espacio de gobierno, de poder. Había tardado en aparecer, pero con el triunfo electoral de Pedro Castillo, oleado y sacramentado, el fundador de Perú Libre, el creador del ideario, salió a ocupar su lugar. Una revolución nace de la mano con una contrarrevolución al costado. Hay que identificar, y hay que erradicar, hay que polemizar, hay que combatir, porque esa idea de que lo voy a convencer tras la polémica solamente puede conducir a la parálisis de la organización.
Nosotros, compatriotas, por eso, nunca se olviden de 3 niveles de lucha. El acceso al poder, el sostenimiento en el poder y algo que siempre olvidan, la sucesión en el poder. A la voz de Vladimir Cerrón, próximo presidente, y ungido cual 15º Inca, el dueño de Perú Libre llenó en una tarde todos los silencios que durante semanas el presidente electo prefirió mantener. Lo primero que irá a boicotear seguramente el día de mañana es la mesa directiva de Perú Libre. Y con ello boicotearán también la asamblea constituyente futura, que no la querrán aprobar. Pero ese es el parlamento oficial, compatriotas. Y de ahí, de un parlamento oficial, jamás se hace una revolución. La revolución se hace con el parlamento extraoficial, con la calle, con las organizaciones del pueblo. Y si el gobierno se desvía, camaradas, es el partido que tiene que rectificar la línea. La advertencia para Pedro Castillo, quien también llegó al primer Congreso Nacional de Perú Libre, convocado para trazar las metas irrenunciables del partido. Como siempre, el profesor no respondió a la prensa, pero fue elocuente en el seno de Perú Libre. Llegando nosotros a asumir ya oficialmente este mandato, vamos a renunciar al sueldo presidencialista. Vamos a proponer inmediatamente al Congreso solicitando de que el sueldo de los ministros y los congresistas bajen a la mitad. Como en campaña, Pedro Castillo confirmó además su insistencia en el cambio de constitución. Y aunque su posición fue más conciliadora, quedó claro que para su partido no. Vamos a ser respetuosos de esta constitución hasta que el pueblo se manifieste. Hasta que el pueblo diga qué es lo que tenemos que hacer. Las reformas constitucionales o la Asamblea Nacional Constituyente la dejaremos en manos del pueblo. La dejaremos en manos no solamente del Parlamento, sino que el pueblo se manifieste. Si no quiere que se cambie, no se cambiará. Si se cambia, se cambiará. Nueva constitución o muerte, compañeros. Nueva constitución o muerte, compañeros. A 3 días de celebrarse el bicentenario, ¿qué ruta tomará el Perú? De julio están a punto de entregarle las credenciales a Pedro Castillo como gobernador de las elecciones, y es este el momento en que empieza a llegar la comitiva que acompaña al nuevo jefe de Estado. Hoy más que nunca el nuevo presidente Pedro Castillo tiene precisamente ese reto: recomponer la unidad de todos los peruanos. El viernes, a 5 días para el cambio de mando, Pedro Castillo recibió sus credenciales como ganador de los comicios y frente a las autoridades electorales llamó a la unidad e intentó una vez más disipar los miedos a su inminente gobierno. Y rechazo rotundamente de que vamos a traer algunos modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Un miedo infundado, dijo. Sin embargo, en esa misma ceremonia, incluso antes de que él mismo pudiera dirigirse al país, el fantasma del radicalismo apareció personificado en el dueño de su partido, Vladimir Cerrón. Las elecciones que se tienen para los peruanos en este nuevo periodo de gobierno. Bueno, con bastantes expectativas de que se haga un buen gobierno consensuado con las demás fuerzas políticas y sobre todo el diálogo con el pueblo. Eso es lo más importante, y dar cumplimiento a las promesas que se han hecho en campaña, que es la propuesta mayoritaria que ha ganado en el país. Así Cerrón se tomaba la atribución de garantizar que cumplirían sus compromisos de campaña, sin especificar si hablaba de los de la primera vuelta o los de la segunda. Y es que, aunque por su sentencia por corrupción no pudo ser parte de la plancha presidencial, sí fue invitado a la ceremonia donde llegó cual político en campaña. Para unos una demostración de poder, para otros un intento desesperado por retener una influencia que se le escapa. Mi percepción, cuando yo veo a un Cerrón caminando por la calle y haciéndose rodear del enjambre de cámaras y micrófonos y diciéndole un momento que voy a dar declaraciones y soltando 2 o 3 nombres, no es de alguien que se siente seguro
de que va a ser oído, sino es de alguien que está desesperado y quiere llamar la atención y está presionando públicamente a Castillo. Yo creo que Pedro Castillo está, como en las últimas semanas, tratando de hacer pues buscando el equilibrio entre qué tan radical quiere ser, qué tan moderado quiere ser, qué tanto caso le hace a sus nuevos socios políticos. Hay un tema de que el partido y lo que es Perú Libre tiene una influencia, es el partido que lo llevó, entonces en cierta medida no puede alejarse, se queda sin un respaldo tanto en el legislativo, no puede pelearse. Es una situación súper compleja que yo creo que el presidente Castillo pues está en una encrucijada, es de mi entender, y por eso puede pensar en un nombre, al día siguiente está pensando en otro, se lo trajeron abajo, pero internamente, porque ya vemos que internamente en el partido hay serios también conflictos. Lo único claro es que tras la proclamación de Castillo, Vladimir Cerrón dejó Junín y el Twitter y llegó a Lima para hacer anuncios del gabinete, del que ni Castillo da pistas. El señor Roger Nájar Cocali es la propuesta para el liderato del gobierno. Aquel que, según Pedro Castillo, no sería ni portero en su gobierno, propuso como presidente del Consejo de Ministros a Roger Nájar Cocali, autor del plan de los primeros 100 días de gobierno, hoy militante de Perú Libre, pero entre 2006 y 2011 congresista de Unión por el Perú, cuyo nombre no destacó por su desempeño parlamentario, sino por un escándalo: la revelación de que embarazó a una adolescente de 14 años cuando él tenía 30 y se negó a reconocer a su hija. ¿Usted tiene alguna noción del daño psicológico, moral? ¿Qué ha significado todo esto para ella? Mira, posiblemente tener la incertidumbre de ser o no ser una hija biológica debe tener sus repercusiones, pero no sé qué otras cosas más podrían haber sido. Hoy la joven afirma que la obligación legal está saneada, pero la sanción moral volvió como un boomerang. Pero ¿por qué Roger Nájar sería la carta de Cerrón? Cerrón más prioriza el tema de la lealtad, ¿no? hacia él, que los perfiles técnicos que puedan sumar. Porque, estamos hablando de que tienes que llenar no solo los ministerios, sino los viceministerios, las direcciones generales, las secretarías generales de cada ministerio. Tienes 19 ministerios y tienes muchas más oficinas adscritas. El señor Nájar tiene unas ideas, tiene unos idearios, tiene unos principios que le llevan muy cercano al señor Cerrón. En otras palabras, diría que no le quiero decir es su brazo derecho, pero es una de las personas en las que podría confiar. Y por lo tanto, obvia todo lo demás. Quienes deben ser autoridad deben ser alguien honesto y de historia limpia. O sea, no puede llegar una persona que tenga ni el más mínimo, o sea, pierde credibilidad. Si esto le sumas un mensaje 28 que puede tener una constituyente, más un presidente del Consejo de Ministros que no gozaría de la confianza, que tiene serias acusaciones, vas a complicar mucho el terreno. Pero ahí nuevamente entra a tallar estas pugnas internas que hay de Castillo sobre el nombramiento de ministros, ¿no? Estamos a 5 o menos días del mensaje 28 y no hay gabinete. Hay como que varios espacios de poder alrededor de Castillo, ¿no? Sin embargo, hasta hoy el presidente electo no ha confirmado ni negado una posible designación de Nájar, por lo que sigue siendo un misterio cuál es el verdadero poder de Vladimir Cerrón. Por lo pronto, solo Hernando Ceballos parece fijo en el sector salud, mientras el invitado Pedro Franque de Nuevo Perú sigue apareciendo como posible titular de Economía. Pero aún faltarían 17 ministros. Yo creo que Pedro Castillo está como en las últimas semanas, tratando de hacer buscando el equilibrio entre qué tan radical quiere ser, qué tan moderado quiere ser, qué tanto caso le hace a sus nuevos socios políticos. No es tan sencillo deshacerse de Cerrón, porque lo que le puede pasar ahorita, si es que él decide simplemente votar a Cerrón al costado, es quedarse sin nadie, ¿no? Que va a ser aún más difícil. Lo mejor que él podría hacer es poco a poco ir deslindándose mientras busca otros aliados, ¿no? O sea, ahorita que empiece el Congreso, se puede aliar con ciertos partidos que no solo sean de izquierda, porque son pocos los partidos de izquierda y pocos los escaños de izquierda, pero también buscar otras cosas que haga que
puedan estar en el mismo lugar, ¿no? Como el hecho de venir de provincia. En verdad está en una encrucijada porque podría tomar varios caminos, ¿no? Volverse como mucho más tranquilo o como no importarle y seguir con la agenda de Cerrón, que lo llevaría a que ahorita mismo el Congreso se pare en contra de él y lo vote también. Entonces, su primera agenda creo que es quedarse en el puesto un tiempo, ¿no? Eso es lo primero que tendría que hacer. Y para eso, obviamente, tiene que empezar a buscar aliados donde sea, con quien lo acepte. Y es que este solo es el primer movimiento en el ajedrez político de Castillo. El segundo es buscar el voto de confianza en el Congreso, donde aparentemente Perú Libre no lograría la presidencia. Hasta ahorita la mesa o la lista que estaría más cuajada es la que integraría Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Podemos, que además se le sumarían los votos de Renovación Popular y Fuerza Popular, que no van a integrar la fórmula, pero que han garantizado en la interna apoyarlos con sus votos, con lo cual se lograría que la presidencia del Congreso esté en manos de la oposición. Este bloque opositor quiere como que ser el bloque que empuje de alguna manera a Castillo por lo que ellos consideran el camino correcto. ¿Pero quién define el camino correcto? Así todo apunta a la inestabilidad. Y desde el día 1, si Perú Libre insiste en el cambio de constitución, que ni ellos como partido aterrizan y que 90 parlamentarios entrantes rechazan. No hay una mayoría de población que quiere un cambio total de constitución, ¿no? Hay porcentajes que te hablan de cambios paralelos. Cuando tú le preguntas a los congresistas qué es lo que quiere cambiar la constitución, y siempre te van por el lado general, ¿no? Que hay que hacerla más justa, más social, pero no es que hay alguien que te diga aterrizadamente este punto, este artículo hay que cambiarlo porque esto te va a ayudar a que la economía... No hay algo específico. No hay un plan de, oye, estos son los puntos que hay que cambiar. Una última encuesta de Ipsos revela que el 75% de peruanos espera avanzar con la vacunación contra el COVID, el 67% reactivar la economía y solo el 11% espera un impulso en un cambio de constitución. IEP, en otra encuesta nacional, muestra que el 85% exige que Vladimir Cerrón no participe del nuevo gobierno y el 61% de peruanos espera que se mantenga el modelo económico con algunos cambios. La voz del pueblo que Perú Libre escoge no escuchar. Tenemos que bregar por la nueva constitución política, vía referéndum. En las elecciones municipales y regionales se esté plebiscitando el referéndum de la nueva constitución. Esa es nuestra meta. El otro punto es renegociar los contratos ley y también los contratos que no tienen esa naturaleza. E ir en contra del crecimiento económico, con un Estado empresario o con una restricción a las importaciones sería desastroso, porque ya no tendríamos ni siquiera cimientos, ya perderíamos soga y cabra. Lo que tiene que hacer el nuevo gobierno en materia económica es mantener el modelo de crecimiento económico, ¿no? Generando inversión, generando confianza y complementar eso con una mayor participación del Estado. Eso sí, se tiene que tener una mayor participación, pero no como un Estado empresario, sino como un Estado árbitro. A solo 3 días del cambio de gobierno, los silencios de Castillo hablan más fuerte que sus discursos y la repentina renuncia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas agrava la ruta de una inestabilidad anunciada. Por lo pronto, sin gabinete que dé señales claras, solo tenemos al Castillo de su partido. Pero ¿será ese el que gobernará? Imposible no reparar en toda esta parafernalia incaica con la que se viste Vladimir Cerrón para dirigirse a su auditorio en un tono como que él fuera el presidente, ¿no? Marcando los pasos que se van a seguir, dando por hecho que se van a seguir en el gobierno de Pedro Castillo, que es el presidente electo del Bicentenario, no el señor Cerrón, es el señor Castillo. Claro, a Cerrón queda claro que le encanta colocarse bajo los reflectores, que necesita ser la voz cantante. Hay algunos analistas que lo que dicen es que toda esta pretensión de marcar la pauta de Cerrón lo que hace es revelar su nerviosismo porque aparentemente, y ojalá sea así el señor Castillo,
estaría tomando decisiones al margen de las consignas que ya hemos visto disfrazado de Inca le da a su partido. Ojalá que sea así. O vivirá el señor Castillo, ¿no?, permanentemente conectado por un cordón umbilical invisible a Cerrón, que claramente se cree el presidente de facto. El otro tema es que el señor Castillo está tratando de ser prudente respecto al tema de la Asamblea Constituyente, que es el principal temor que hay, porque las prioridades del peruano van por otro lado. En 9º lugar está el cambio de la Constitución en las prioridades del peruano según la encuesta de Ipsos. 11%. En primer lugar, mejorar servicios de salud y la vacunación. En segundo lugar, reactivar la economía y empleo. En tercer lugar, mejorar servicios de educación y las clases presenciales. O sea, las prioridades del peruano de a pie no están en una asamblea constituyente. Y en el tema de la asamblea constituyente, solamente 32% quiere un cambio total, 25% que no hayan cambios y 40% modificaciones dentro de los parámetros que establece la actual Constitución. Entonces, hacemos votos para que el señor Castillo entienda que él ha ganado las elecciones, pero que no gobierna exclusivamente para quienes votaron por convicción por él y el programa del Cerrón o el programa del Bicentenario. Porque el señor Castillo pasó a segunda vuelta con 18%. Y en esta segunda vuelta ha ganado con votos prestados. Lo cual quiere decir que el señor Castillo no puede gobernar exclusivamente para quienes votaron por él. Será el presidente de todos los peruanos y tendrá que escuchar lo que revelan las encuestas. Las necesidades del peruano de a pie, de los más necesitados, como dice él. Y los más necesitados necesitan chamba, los más necesitados necesitan que sus hijos regresen a clases. Y antes que eso, y chamba, y regresar a clases, es que complete la vacunación. Y que no se paralice después del 28 de julio, porque el gobierno saliente está dejando la hoja de ruta hasta fin de año para lograr, lo ha dicho hoy el ministro de Salud, para lograr que a fin de año se logre la inmunidad de rebaño a través de la vacunación. Que eso no se detenga, porque todos los contratos de vacunas para vacunar hasta fin de año están. No van a faltar vacunas como en algún momento ha deslizado el futuro ministro de Salud, el excongresista Ceballos. Entonces, importante que el señor Castillo marque la cancha, la raye respecto a este señor Cerrón, que parece ser presidente de facto y que se dirige a la militancia del partido en tono amenazante. Si el gobierno se aparta de los designios del partido, entonces el partido rectificará la ruta. Así va a ser, presidente Castillo, así va a ser. Sí se necesitan precisiones para terminar con esta incertidumbre. Una incertidumbre que no le permite al peruano de a pie tomar decisiones, porque afecta el bolsillo de los peruanos, en la pequeña inversión o en la gran inversión. Un sentenciado por corrupción no debe definir el destino del Perú, del peruano de a pie, del inversionista y de los inversionistas del extranjero, porque se necesitan. Porque sí, en la lista de prioridades está impulsar obras de infraestructura, está el apoyo a la agricultura, está combatir la corrupción, en quinto lugar, 42%. Y le va a tener cantando al oído un sujeto condenado por corrupción, inhabilitado para ejercer cargo público, y ese va a ser su asesor a la sombra. El presidente Castillo, esperemos que sea un hombre sensato. Y lo mismo desde el Congreso de la República, que ya se han presentado 3 listas, compiten para la presidencia del Congreso. Ojalá que la clase política sea sensata y entienda que el presidente Castillo, en esta circunstancia, jaloneado por un partido de izquierda radical que pretende hacer de las suyas, y lo hemos oído, no deberíamos prestarle tanta atención a Vladimir Cerrón, pero lo hemos oído y tenemos que oírlo y tenemos que leerlo. Entonces, que la oposición sea sensata también, esté a la altura de las circunstancias y entienda que hay que apuntalar al señor Castillo en las decisiones que beneficien a todos los peruanos dentro del marco de la Constitución. Ojalá que nuestra clase política esté a la altura de estas circunstancias. Lo mismo el señor Castillo. Bueno, el presidente Sagasti deja Palacio de Gobierno en estas circunstancias que hemos descrito, ¿no? Y deja el cargo con una opinión pública dividida entre los que le van a reclamar eternamente no haber solicitado la auditoría internacional de las elecciones como reclamaba el fujimorismo y algunos partidos de derecha, aunque constitucionalmente no le correspondía, y él lo ha repetido innumerables veces, no le correspondía. Y entre los que le agradecen
haber logrado que las vacunas lleguen y haber logrado que a esta hora de la noche, lo ha dicho el ministro de Salud, 7,5 millones de peruanos ya tengan una dosis y 4,5 millones de peruanos las 2 dosis completas. Francisco Sagasti es el 4º presidente en 5 años y asumió la presidencia interinamente en un ambiente de crispación política y social que no ha hecho sino acentuarse durante la campaña electoral en la que gana Pedro Castillo, a quien esta semana precisamente recibió como parte del protocolo de la transferencia del poder. En esta nota de Fernando Díaz, que Fernando ha ido realizando por etapas, es importante este detalle, porque recoge los últimos días de Francisco Sagasti en Palacio de Gobierno. Y comparte con él las experiencias del día a día del hombre que ocupó la más alta magistratura del país. Y le confiesa a Fernando Díaz, claro, el sillón presidencial es incómodo y se necesita de enormes dosis de fortaleza física y mental para tomar las riendas del país en estas circunstancias. Y hay detalles curiosos, como por ejemplo, durante toda su gestión, solamente durmió 2 noches en Palacio de Gobierno, desayunó una vez y a pesar de que es un amante de la música y toca el piano, nunca pudo sentarse a tocar el piano que está en Palacio de Gobierno. Sagasti se va agradecido con su equipo ministerial, sobre todo con Violeta Bermúdez. Dice que él no es hombre de dar consejos si es que no se los piden, pero que está dispuesto a apoyar en lo que necesite Pedro Castillo y para conformar un gabinete de ancha base, de conciliatorio, convocante, porque dice, la verdad es que la gestión presidencial no es de un hombre, la gestión presidencial es un trabajo de equipo. Nota de Fernando Díaz. Me encanta este cuadro de mi tocayo, ¿no? Yo lo considero como un tocayo, como un amigo cuya valentía, heroísmo es inspiradora para todos los peruanos. Tiene de su tocayo la barba, las canas y la pinta digna de un meme. Para Francisco Sagasti, las distancias con el héroe de Arica son históricas e inspiradoras. Hay ejemplos imperecederos como el de Bolognesi, nos dice este mandatario, quien a solo 3 días de fiestas patrias nos concede una entrevista exclusiva, recorriendo los ambientes más íntimos de Palacio de Gobierno. Este es el salón de recepciones, y creo que lo habremos usado una sola vez, que tuvimos un almuerzo del ministro. Esta es una crónica a paso de polka. Ha llegado pues a Lima procedente de Hong Kong don Cirilo Muro Chuca, primo hermano de Pepe Garrucha Machuca La Yuca, ministro enviado plenipotenciario de las aduanas internacionales del imperio del... Este pobre chino es un músico infernal, toca la mar de instrumentos de cuerda y de viento todos por igual. Toca con la mano izquierda la guitarra y el cajón y con la mano derecha ocarina y saxofón. Una visita hecha el mismo día en que recibía a su sucesor Pedro Castillo. Los mitos y verdades del hombre que se resiste a pasar a la historia como el presidente de la vacuna. Cada uno recordará como lo considera. Yo creo que ha sido un hito extremadamente importante porque de eso depende la salud y la vida de muchísimos peruanos y peruanas. Pero creo que además de eso hemos hecho en economía, en vivienda, en el Ministerio de la Mujer, en seguridad, en justicia. En fin, estamos dejando una, ¿cómo le puedo decir? Un paquete de políticas que marcan una dirección que me parece es la correcta en el Bicentenario y que se apoyan no en lo que he hecho yo. Muchas de estas políticas públicas sobre vivienda, sobre, en fin, trato a los adultos mayores, etcétera, vienen discutiéndose desde hace mucho tiempo. De viaje a provincias para entregar personalmente las vacunas, en Consejo de Ministros o en la faceta más personal. ¿Se considera usted un caviar? No, el caviar ya viene a ser una especie de insulto que se le da a cualquier persona que no tenga, si que vamos a seguir con caviar, una posición de la DBA, digamos. ¿Qué se puede entender por caviar? ¿Cómo lo interpreta usted? Mire, ¿sabe? Lo interpreto de la siguiente manera. Creo que las personas que usan eso tienen flojera mental, no quieren pensar. Basta que le ponga a usted una etiqueta en la frente y diga, este es un caviar, me eximo de escuchar cualquier cosa, ya no tengo que pensar en nada, es un caviar. O este es un rojo, ya no tengo que pensar. Es una manera de etiquetar a la gente por no darse el trabajo de tratar de entenderlo y escuchar. Y eso es gravísimo, porque demuestra una estrechez de mente, una flojera mental.
Francisco Sagasti deja Palacio y parece haberse quitado un peso de encima. En jerga criolla es una chamba que tiene sus términos de referencia. Acá el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, es la persona que tiene que marcar la orientación, es la última instancia en términos de decisiones políticas difíciles, es la persona que tiene que vincularse con los gobernadores regionales, con los alcaldes, con la ciudadanía, y eso es un trabajo. Sagasti tapa la clave de la puerta que lleva directamente a su despacho en Palacio de Gobierno. Compartirá con Pedro Castillo algunos secretos sobre cómo gobernar lo que parece ser un indescifrable e impredecible país. Los consejos se dan cuando a uno se los pide. No hay, si tiene él a bien hacerme alguna pregunta, y más que consejo, alguna sugerencia, plantearles cuáles son las opciones que existen y por qué hemos adoptado una decisión en otra, encantado de hacerlo. Casi 9 meses asumiendo el mando de un gobierno de transición y emergencia. El congresista del Partido Morado, que tras los estropicios dejados por Merino el Breve, asumía a sus 76 años, entre versos de Vallejo, un país en llamas, virulento y rabioso, con 2 víctimas mortales, una pandemia galopante y sin vacuna a la vista. Emocionado, realmente podía haber emoción en medio de tanto caos. Tomé conciencia desde el primer momento de todo lo que usted dice, la desconfianza, el descrédito, etcétera. Y los 2 propósitos eran, primero, devolver la confianza a la ciudadanía en el gobierno, en que se pueden hacer las cosas bien, trabajando en equipo, y en segundo lugar, sobre todo en el bicentenario de la independencia, devolver la esperanza. Es la primera vez que una cámara de televisión ingresa a una sesión del Consejo de Ministros. Más de 20 informes por atender cuando faltan pocos días para dejar un sillón tentado por 18 candidatos en la última elección. Advertencia, las posaderas del poder no siempre son confortables. La silla es un poquito incómoda a veces, pero uno tiene que aprender a sentarse de una manera diferente para mantener la postura y la columna, sobre todo, como usted ha mencionado, que bueno, si uno no se mantiene en un mínimo de buen estado físico, para poder aguantar este ritmo es muy complicado. Todos los ministros cerrando agendas, cumpliendo plazos y apretando el paso para una transferencia de poderes que comenzó hace varios meses a un nivel administrativo. Frente a Castillo, Sagasti ha comenzado ya la transición política. Para explicarle al nuevo presidente lo que nos ha sucedido, contarle cómo vemos las cosas, escuchar sus preocupaciones, responder sus preguntas, indicarle qué es lo que hemos tratado de hacer a lo largo del tiempo, qué es lo que dejamos que requiere una cierta continuidad. La Casa de Pizarro acumula no solamente los delirios, hipocresías y embriagueces de sus más antiguos inquilinos. Es un patrimonio deslumbrante de casi 83 años que puede marear o quitarle el sueño a cualquiera. ¿Marea el poder? No, a mí no, por lo menos, porque yo nunca había estado en un palacio de gobierno conociendo las partes interiores, he estado en reuniones en la presidencia del Consejo de Ministros y creo que una vez vine al despacho. Pero yo creo que uno tiene la cabeza bien sentada y estas cosas no le cambian la vida, uno sigue siendo quien es, esté donde esté. Dice haber dormido aquí solo unas cuantas veces. El tour palaciego nos permite conocer un poco más el detrás de cámaras del Poder Ejecutivo. Este es el lugar donde trabajo y cuando las reuniones son muy pequeñas las hacemos acá con 2 o 3 personas. ¿Le es muy difícil mantener la concentración o está siempre...? No, mire, una de las cosas que uno aprende cuando tiene una situación tan compleja como la que vivimos y tiene una responsabilidad tan grande, es enfocarse totalmente en una cosa a la vez. Pero uno tiene que tener su atención puesta en el problema y la situación del momento. Y solo después de eso ya uno puede pasar a otro tema. Grau, Cáceres, Bolognesi o Tupac Amaru. Una mirada de los más insignes héroes y próceres parece contemplar no solo al presidente, sino también a los miembros de un gabinete que, según Sagasti, está obligado a trabajar en equipo. Porque muchas veces se piensa que se tiene que haber un gabinete con puntos de vista muy distintos y se le entrega una parcela de poder a un grupo, a un partido y que se apropie. No, señores, para poder trabajar bien en el Perú tiene que armarse un equipo de ministros que sea
cohesionado, que sea coherente, que sea con mutuo respeto. Del afrancesado y versallesco Salón Dorado a los vitrales, esculturas y piezas de arte. Si algo le ha preocupado también a este gobierno es entregar Palacio en óptimas condiciones. Pero queremos dejarle al nuevo mandatario las cosas lo más... ¿Te está preocupando eso, no? De que no haya ningún tropiezo, ningún hilo suelto donde puedan decir... No es que puedan decir no, sino simplemente la responsabilidad que uno tiene a la hora de dejar un cargo. Mudarse a este recinto enorme de casi 20.000 metros cuadrados, diseñado por el arquitecto polaco Malakowski, a orillas del Rímac, nunca fue una opción para el ingeniero industrial graduado en 1966 y que en 1975 compraría un terreno en La Molina. Aquí levantó una casa donde no hay protocolos, sino más bien estantes atiborrados de libros de ciencia, cibernética y uno que viene escribiendo desde hace 30 años. Aquí tenemos los 12 capítulos de un libro que vengo escribiendo hace 30 años, más de 30 años. ¿Sobre qué va? Ese es un libro sobre una reinterpretación del momento que vivimos a partir de la historia, desde 1590. ¿Cuáles son los planes de Sagasti después de 28 de julio? Seguiré haciendo lo mismo que he hecho antes de ser político, de escribir, enseñar, trabajar, hacer consultorías. Nos recibe en buzo, con una lordosis en el codo izquierdo y con ganas de hablar un poco de todo, más aún de esta segunda vuelta, donde muchos le exigían asumir un arbitraje. ¿Existía el derecho a la señora Fujimori reclamar? Todo el mundo tiene derecho a reclamar, no solamente una persona. Pero de ahí de reclamar a pasar a argumentar cosas distintas, una vez que mi reclamo ha sido atendido y rechazado, entonces yo tengo que aceptar las reglas del juego, ¿no? Cualquiera que sea, me refiero, no estoy hablando de uno u otro candidato. Hay que ir al VAR. No, ¿qué el VAR? Es decir, el VAR, yo no soy el árbitro, no soy el VAR, soy un espectador que está mirando el partido como cualquier otro ciudadano. Cuando a usted lo acusa de cualquier cosa, porque cumple la ley, porque se comporta correctamente, porque es neutral, entonces uno lo que hace es simplemente ni siquiera tomar en cuenta estos insultos, críticas, etc. Hay una población que persiste en una idea de fraude. Ese es un pequeño grupito que hace mucha bulla y que está envuelto en su propia burbuja. Y si usted solamente, eso es lo que sucede con las redes sociales, entonces se crean mundos artificiales totalmente alejados de realidad, que quieren creer lo que quieren creer, ni siquiera se abren a ver la evidencia, los datos. A mí me parece que esto es así, punto. Francisco Sagasti Hochhauler, de padre peruano y madre austriaca. Pertenece a una élite de intelectuales peruanos, ciudadano del mundo y una privilegiada hoja de vida de exquisita formación académica. Un perfil de presidente pocas veces visto, que se confronta odiosamente al ofrecido por Pedro Castillo, un hombre de pueblo, con pocas oportunidades, maestro de escuela y sin experiencia de gestión. ¿Está el Perú para improvisaciones? Yo no creo que haya un tema de improvisación. Lo que hay aquí es un tema de valores, un tema de actitud, un tema de entender las cosas lo mejor posible. Yo no conozco ni la mitad de las cosas, ni la décima parte quizá de las cosas que conoce el señor Castillo y que son esenciales para vivir en la zona en que él estaba viviendo. Cada uno de nosotros tiene un papel distinto y tiene una experiencia, un conocimiento. Y la idea, creo, de nuestro país es juntar ese conocimiento, en el caso de muchísimas personas en toda la zona andina, en toda la zona de la selva, en toda la zona de la costa, norte, sierra y sur, tiene algo que enseñar. ¿El Perú necesita un cambio de constitución? La constitución para mucha gente tiene un efecto más de símbolo, más de cosas así. Le garantizo que estos que piensan en la Constitución están viéndola como un símbolo y no han pensado en qué manera y en qué forma esto funciona en la práctica. Sus detractores lo acusan de defender los intereses de la izquierda y de permitir la vacunación de Martín Vizcarra con la dosis de Pfizer. Sin embargo, entre los cuestionamientos más espinosos está el pase al retiro de 13 altos mandos policiales involucrados en presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad,
y la observación de la ley que pretendía eliminar recientemente la pensión vitalicia para expresidentes. Muchos de los que critican, hasta congresistas en puestos altos que presiden una comisión, me mandan cartas casi amenazadoras diciendo que usted no está haciendo una ley para beneficiarse usted mismo. Y me dicen, no importa un pepino. Lo que voy a hacer es lo siguiente, se lo adelanto como primicia, ¿no? Lo que yo voy a pedir básicamente son dos cosas. Seguro médico, yo creo que sí correspondería. No quiero automóvil, ni 100 galones de gasolina, no me importa eso, no lo voy a pedir. Yo no quiero la pensión, en el sentido de que no voy a reclamarla. No ser elegido por el voto popular lo ha librado también del típico escrutinio de su vida privada, de sus afectos y sus más grandes maestros de la ciencia y el periodismo. No hemos podido hurgar mucho en su perfil humano, sus hijos como padre, ¿cuántos hijos tiene? Bueno, tengo 7 hijos, de las primeras 4 son adoptivas. Me casé con una señora que tenía 4 hijas y vinieron a vivir conmigo cuando tenían entre 8 y 11 años. Y yo las eduqué y vivieron con mis hijas. Bueno, y tengo 3 que son con mi segunda esposa y la última con la mía. Y esto ¿Pero usted vive solo? Sí, vivo solo, estoy casado formalmente, hace muchos años nos separamos de mi señora, es costarricense, ella se quedó a vivir en Costa Rica, pero somos los mejores amigos del mundo. Ella es mi mejor amiga, mi mejor consejera, y poder tener una relación como la que tenemos es una bendición, le digo yo. Aquí ven ustedes las fotos de 6 de mis maestros. Y ahí ustedes tienen Enrique Sileri. Enrique, que cuando estoy escribiendo y estoy poniendo demasiados adjetivos, demasiadas cosas, escucho su voz cuando él recibía mis escritos. Quita los adjetivos, oraciones más simples, pone ejemplo, y lo tengo ahí machacándome la cabeza, es presente. Aprendió a tocar piano a los 7 años, coleccionista de novelas de ciencia ficción, acucioso investigador del programa Baconiano, fue rehén del MRTA, devoto del Pilates y la música clásica. Es sin duda una rara avis que no descarta nada a futuro. ¿Pensar en una posible candidatura? Yo ya veo poco a poco, veremos lo que sucede. ¿O está curado de espanto? No, estoy curado y a mí no me asusta nada. Yo he aprendido a enfrentar las cosas de la manera que hay que hacerlo y hacer lo que le toca a uno cuando le toca. Lo que le toca ahora es cambiarse y ponerse en modo presidente. Últimos minutos de una de las tantas facetas de este mandatario de transición que asumió un país en emergencia y a quien la historia seguramente se encargará de juzgar. El programa viene muy bueno. Quiero que vean lo que pondremos en minutos aquí en Día D. Esta noche, en Día D, maniatado, torturado y asesinado, las claves que descubrieron la verdad de un terrible crimen pasional. Que se caía mi mundo, que no era justo, no era justo lo que le hicieron a él. Además, empezaron los Juegos, el esfuerzo de la delegación peruana en Tokio 2020 y la gran esperanza para alcanzar las medallas soñadas. Y también Paracas, un imperdible destino turístico, histórico y gastronómico que resurge en el Bicentenario Patrio. Si nos encontramos en un lugar donde General Don José de San Martín y la Expedición Libertadora desembarcó por primera vez en el territorio peruano, ¿no? Aquí exactamente en este lugar donde ustedes pueden ver. Vamos a regresar con todo esto, pero tenemos antes. La historia que esta noche nos cuenta Angélica Villegas es sobre la forma en que se decide y se ejecuta el asesinato de una persona. Se decide quitarle la vida a un ser humano. Es literal, la crónica de una muerte anunciada, porque días antes de ser encontrado, maniatado, golpeado, ya sin vida, obviamente, y envuelto en bolsas negras, Aderly Cobos le había advertido a su hermana que su suegro y su compadre lo habían amenazado de muerte. Y detrás de estas amenazas de muerte habría una doble infidelidad, la que la víctima, Aderly Cobos, descubre de su propia esposa y la que él delató de su propio suegro. A partir de ahí, entonces ya Aderly tenía los días
contados. A ver, la historia de Derli Cobos, que es un mototaxista, empieza hace muchos años. Él se enamora de María Flores y deciden casarse y hace caso omiso a las advertencias de sus hermanas, de su familia, porque miraban con reparos al padrastro de María, Segundo Chiroque, un hombre con antecedentes penales y que en el barrio era considerado una persona peligrosa. Entonces, la vida de ambos transcurrió sin mayores tropiezos hasta que Aderli descubre mensajes que su esposa intercambiaba con su compadre, con Orlando Silva. Entonces, ahí terminan, intentan retomar la relación, pero ya la convivencia se vuelve infernal y su suegra le dice a Aderli, ¿sabes qué? Te vas. Él se resiste, pero luego finalmente se va de la casa, no sin antes decirle a tu suegra, ojo, que tu marido te saca la vuelta, te es infiel. Y ahí firma su sentencia de muerte. Lo que ha hecho la Fiscalía es hacer un análisis exhaustivo, habiendo levantado el secreto de las comunicaciones, y a partir de ahí determina que detrás del asesinato de Aderli Cobos estarían no solamente el suegro y el compadre, sino aparentemente también su esposa. Angélica Villegas. Este es el lugar donde encontramos a mi hermano ya muerto. Lo dejan tirado con un saco color negro en su cuello y un alambre de luz. Años antes de este hallazgo, una pareja casi perfecta en Tumbes cumplía el sueño de construir su hogar, pero un embarazo coincidiría con una infidelidad poniendo en duda la paternidad. Entonces, una vida se destrozaría en medio de un triángulo amoroso, involucrando a toda una familia en un crimen por encargo. Es ahí donde mi mundo se cae, porque se confirmó, ¿no?, que era mi hermano, ¿no? Que se caía mi mundo, que no era justo, no era justo lo que le hicieron a él. En el Facebook de la estudiante de enfermería María Flores solo figura el anuncio del inicio de su relación en el 2012 con su antiguo vecino, el mototaxista Aderli Cobos, 10 años mayor que ella. Pero la unión generaría mucho miedo en los parientes de Aderli, quienes aseguran que en el vecindario se conocían los supuestos antecedentes penales que tenía Segundo Chiroque, el padrastro de su nueva enamorada, apodado El Turco. Nosotros primeritos no queríamos que esté con ella porque la familia de mi cuñada, ¿no?, que no tenían una buena reputación, que digamos, ¿no? Aquí estaban involucrados en robo, extorsión, drogas, sicariato. Aderli omitiría cualquier advertencia ciego de amor, casándose al poco tiempo con María. Y es cuando esperan a su segundo hijo, que llega a la vida de ellos su compadre Orlando Silva, un antiguo conocido de la familia de su esposa, muy caritativo según ellos, que frecuentando la casa desataría un infierno conyugal, cuando el mototaxista encontró mensajes en el teléfono de su mujer que lo harían dudar hasta de su paternidad. Mi hermano le revisa el celular a mi cuñada y se da cuenta que el señor Silva, el compadre, le enviaba mensajes a mi cuñada amorosos, que le decía, mi amor, te extraño, que vamos a cumplir ya 2 años, que querían supuestamente festejar ese día. A mi cuñada le pedía cuando se enfermaba el niño y él corría con los gastos. Y mi hermano eso le dice, pero tú, ¿por qué le pides a él? Si el papá soy yo, ¿por qué le pides a él? No, que él es el padrino, supuestamente por ser padrino. Ya, es ahí donde ellos se pelean y mi hermano se sale de la casa. Nada volvería a ser igual en el matrimonio, pese a que habían retomado su relación. Aderli, dudando de su esposa, revisaría nuevamente sus pertenencias, descubriendo que escondía un segundo teléfono usado para comunicarse con su compadre Orlando, planeando escaparse presuntamente, por lo que le reclamaría esto a ella, iniciándose una discusión tan fuerte que llevó a que su suegra Manuela lo echara de la casa. Pero él no se marcharía sin antes hacerle ver a la madre de su mujer que el suegro segundo también le era infiel a ella, algo sensible que lo pondría en peligro. Cuando él se sale, el padrastro de mi cuñada lo busca y le dice, o sea, que andas de soplón y eso que el otro, le dice, no, mira, le dice, te considero como un hermano
y hay unos patas del trompezón que te quieren hacer algo y yo no me voy a meter, yo no voy a estar para protegerte, le dice. Entonces mi hermana dice, ¿qué? ¿Estás loco? ¿De acaso yo andaré metido en algo? Yo no ando en nada turbio y tengo mi conciencia tranquila. Mejor dime que me quieres matar por haberle dicho a mi suegra que tú tienes un amante. Y mi hermano me cuenta que el suegro postizo lo había amenazado por esa razón, ¿no? Pero también había otra amenaza del señor Silva, el compadre. El señor hace un préstamo de un dinero para arreglar la moto de mi hermano. Y entonces cuando se descubrió todo eso, mi hermano ya dijo que no le iba a pagar. Y entonces el Silva lo buscaba a mi hermano. Lo buscaba y le decía, ¿sabes qué? Mira, si tú no me pagas, yo te voy a matar. Entonces también eso a mí también me lo cuenta mi hermana. Me dice, si algo a mí me pasa, ¿bien es el turco o bien es el Silva? Adderley había firmado su sentencia de muerte al delatar a su suegro, quien de acuerdo a los deudos confirmó sus intenciones en esta conversación que sostiene con su hijastra, donde le promete tomar otras medidas contra el mototaxista si este no cumple con la pensión de alimentos pendientes de sus hijos. Así que como inicio de la coartada, según la policía, el suegro del mototaxista se ganó su confianza, mostrándose como el aliado para recuperar el amor de su mujer y le propone acabar con su compadre. El suegro de mi hermano le dice a mi hermano que querían matar al compadre porque había estado con la mamá y había estado con la hija. Como ya habían coordinado más o menos cómo iba a ser la cosa, ¿no? Cómo le iban a matar al señor Silva, el compadre. Mi hermano vende una casa. El suegro de mi hermano, el suegro postizo de mi hermano le dice, ¿sabes qué? Yo voy a conseguir la gente, ellos nos van a cobrar 1,000 soles. Aunque la familia de Adderley lo detuvo en su afán por acabar con su compadre, él haría caso omiso. Ya el domingo 12 de julio del 2020, en vísperas de la fatalidad, los vecinos lo ven con su compadre tomando y ya el 13 de julio, cuando regresa a su casa, estando en compañía de su hermana, recibe 3 llamadas insistentes que generan inquietud en su entorno. En esa llamada, él coordina algo, le dice, no, yo estoy yéndome a Tumbes, avísame cuando la chamba esté terminada. Yo le pregunté a mi hermano, le dije, ¿qué pasa? Le digo, ¿de qué chamba están hablando? Y me dice, no, nada, hombre, es un trabajo de albañil que me quieren dar. Me dijo eso. Y yo le dije, seguro, le digo, mira, que no andes metiéndote en tonterías, ¿no? Próximamente, la hermana de Adderley presenciará cuando él retorne a casa con premura y cuente un dinero. Solo después de la fatalidad sabrán que en realidad ese día él había sido citado por su suegro en un parque según el registro de llamadas y mensajes, donde seguidamente el suegro se comunica con otro hombre llamado Kevin para asegurar que recojan a la víctima y luego se van a tomar Adderley, su suegro segundo y 3 hombres, 2 peruanos llamados Kevin y Dennis y un venezolano identificado como Wilfredo, quien de acuerdo a la policía tenía también llamadas con el suegro del mototaxista ese día, donde le pide prestar su casa para cometer el crimen después de tomar los tragos y aprovechando su estado de ebriedad. Cuando el venezolano habla, dice que el que ha tenido que ver ahí era el turco. El turco es el suegro, ¿no? El suegro de mi hermano había dado la orden que lo mataran. Entonces dice que él le dice, ¿lo van a matar o no? ¿A quién lo van a matar? ¿O quieres que yo? Porque el señor siempre anda una pistola, ¿no? ¿O quieres que yo vaya y le tire un balazo? Kevin Córdoba le dice, dame una soga, le dice al venezolano. El venezolano le alcanza una cadena que marcaba su puerta. Con esa, dice mi hermano estaba sentado así, de espaldas, y viene el señor, le pone la cadena acá, y ahí es ahí donde lo comenzó a ahorcar con la cadena. Es ahí donde le han tirado un botellazo de cerveza en la cabeza, y mi hermano ha caído de nuevo en el piso. Entonces, ya pásame un cuchillo para matarlo. Y el que le apuñala es Denise Carmenchero, él es el que la apuñala. Mientras esto ocurría, la familia del mototaxista se extrañaba de su ausencia al ver que no durmió en casa, alarmándose con una publicación del Facebook. En la imagen que habían publicado, me hizo pensar que era él, ¿no? Yo digo, mi hermano, me pongo a llorar, inmediatamente le pongo a llorar y llamo a mi hermana. Y le digo, Elis, ¿el Adder está en la casa? Me dice, no está. ¿Que no está? Dime, ¿pero ha llegado a dormir? Y me dice, no he llegado a dormir a la casa.
Ellis, le digo, han encontrado un cuerpo allá por el I pintado, ¿no? No sé, a mí me parece que ese es mi hermano, que es el Ader, ¿no? Me dice, hermana, parece que si fuera el Ader, porque ella lo reconoce en su pie, que tenía como una cicatriz, ¿no?, que le había quedado en el pie. Las temerarias sospechas de las hermanas Cobos serían ciertas y confirmadas por la policía en el lugar del hallazgo, siendo un duro golpe para ellas, extrañadas por la ausencia de la esposa del occiso. Estaba en el suelo, como, no sé, como una basura, como si fuera cualquier cosa, un animal, ¿no? Amarrado con 2 sacos en la cabeza, con un cable blanco mellizo, y todavía desnudo. Presentaba cortes en el cuello, golpes en la cabeza, como que también lo habían ahorcado. Me duele su muerte, me duele de cómo fue la manera que lo mataron, cómo se ensañaron con él. Con las sospechas de los deudos en la mujer de la víctima, su familia y compadre, todos fueron citados en la policía, pero solo acudieron la viuda y la suegra del hombre, quienes al ser interrogadas por separado, cayeron en contradicciones, por lo que la suegra del occiso se abstendría de dar más detalles. Además, el secreto de llamadas arrojaría continuas y atípicas comunicaciones entre los suegros del occiso para el día de los hechos, pero también una persona cercana al suegro segundo reveló que éste le contó cómo la mujer de la víctima y su compadre le pidieron matarlo. 2 meses antes de la muerte de Aderly Cobos Medina, esto es en abril a mayo del 2020, Segundo Santos Chiroque Maza, alias Turco, le comentó a su pareja que su hija María de los Ángeles Flores Farias, alias Rubí, le había pedido que matara a Cobos, porque se había vuelto una molestia para ella. Días después le contó que Orlando II Silva Santos, alias Serrano, se había comunicado con él para pedirle que matara a Cobos, porque mucho lo estaba molestando. A un año del crimen del mototaxista, la policía cree que al ser una piedra en el camino para su mujer, ella y su entorno quisieron acabarlo, pero investigan qué otras razones más existieron. El único detenido es el venezolano que prestó la vivienda para el asesinato, ya que segundo el suegro del occiso tiene orden de captura pero está inubicable, mientras que los indicados de ser autores materiales, Kevin y Dennis, huyeron a otros países estando en calidad de investigados, al igual que la mujer, la suegra y el compadre del occiso, quien viendo su casa inspeccionada por la policía huyó. A todos ellos los contactamos, pero parecen tragados por la misma tierra que descubrió el cuerpo de Aderly, durmiendo el caso en la impunidad. ¿Puede esto llamarse justicia? Bueno, vámonos hasta Paracas. Este paraje maravilloso, paradisíaco, donde empezó a escribirse hace 200 años la historia de nuestra vida republicana. Ahí desembarcó la misión libertadora de don José de San Martín, que además avistó las parihuanas, que son estas aves peruanas, que inspiraron al Libertador en el diseño de nuestra bandera blanquirroja. Pero Paracas es, por supuesto, destino turístico. Y ahí se dan la mano la historia y el turismo, ¿no? Gastronomía local llevada a una experiencia 5 tenedores. Percy Guzmán disfrutó de un rally a través del desierto que terminó en un campamento de lujo que parecía un oasis. Salir a pasear en yate para ir a ver a los pingüinos de Humboldt, a los lobos de mar. En fin, la experiencia de Paracas de la mano de Percy Guzmán. Nos encontramos en un lugar donde el general don José de San Martín y la expedición libertadora desembarcó por primera vez en el territorio peruano, ¿no? Aquí exactamente en este lugar donde ustedes pueden ver, y desde aquí fueron a la ciudad de Pisco para ahí planear y organizar la expedición libertadora del Perú. En el 8 de septiembre de 1820, para un año después conseguir la independencia del Perú. El 8 de septiembre de 1820, la expedición libertadora del Perú, al mando del general don José de San Martín,
desembarcó en la península de Paracas, lugar que cuenta con una especie única de flamencos conocida como parihuanas, ave marina que inspiró al Libertador para crear los colores de nuestro pabellón nacional. Y bueno, uno de los símbolos patrios como la bandera peruana fue pues creada en este lugar. Hoy, 200 años después, esta bahía no solo se prepara para recibir el Bicentenario Patrio, también se alista para darle la bienvenida a todos los viajeros que han convertido al balneario de Paracas en uno de los principales destinos turísticos del Perú. Encantador lugar donde llegamos para ser testigos de todo el lujo y confort 5 estrellas del histórico Hotel Paracas Luxury Collection. El Hotel Paracas, para empezar, es un hotel muy tradicional, porque es un hotel que se construyó en 1943, después del terremoto que hubo en el 2007, que fue muy fuerte. La compañía tomó la decisión de construirlo, reconstruirlo nuevamente y optar por una marca internacional. En este sentido empezamos actualmente somos con Marriott. El amanecer en este resort es espectacular. Desde muy temprano uno observa cómo el vapor de la piscina temperada calienta el ambiente, ideal para evitar el intenso frío de este invierno que también se siente en esta parte del sur de Pisco. Sin embargo, el clima no es motivo ni obstáculo para iniciar una divertida aventura cletera por toda la Reserva Nacional de Paracas. Muy bien, amigos, amaneció un poco fría, pero igual ahora nos toca hacer la visita a la Reserva Nacional de Paracas, pero de una manera diferente. En unos 10 minutos estamos llegando, vamos a hacer el recorrido de la parte norte de la Reserva Nacional de Paracas y pues vamos a poder apreciar ese contraste que hay entre el desierto peruano y el mar peruano. Mira, cómo está grabando. Vamos, pero felices. Si te cansas con el acelerador, pues puedes hacer algunos kilómetros o metros, ¿no? Haciendo trampa y luego ya nuevamente pedalear, ¿no? Eso es lo bueno de esta bicicleta desde el hotel. Nos encontramos en el lugar donde estaba situada la catedral, esta formación rocosa hecha por millones de años de erosión del viento y del mar. Claro. ¿No? En este lugar que ustedes pueden ver allí, se encontraba esta formación que era un arco, sí, ¿no? También había un túnel, ¿no? Claro, en esta parte de allá abajo que conectaba, ¿no? Sin embargo, con el terremoto del 2007 toda esa formación rocosa se vino abajo, ¿no? Y pues ahora no podemos verla. Culminada la bicicleteada, al llegar al hotel nos dirigimos hasta un lugar único dentro de las 4 hectáreas de este resort. Se trata de Chalana, un restaurante de comidas frías ubicado en el muelle, que apoya la sostenibilidad de la pesca local diaria con productos recién llegados del mar para servirlos muy frescos mientras uno disfruta de un paisaje espectacular al aire libre. Si en el Bicentenario quieres conocer una bella dama, te recomiendo el ceviche de la Chalana. Esa es la mejor manera de consumir la cabría, 100% natural, tiene muy pocos ingredientes y es la mejor manera de percibirla fresca, fresca, fresca como me ha llegado hoy. Les presento, tiradito de cabría natural. Y esta es la primera causa. Causita de pulpa al olivo, Rosita y Mura. Esa es la mejor manera de ver feliz a las personas. A ver, voy a ser feliz entonces. Vas a ser muy feliz. Con todo. Tienes que meterle un bocado con todo. Sin miedo al éxito. Eso. ¿Qué tal? ¿Te has creado, hermano? ¿Qué es esto? Buenazo. Tienes razón, esto es una delicia. Llegó la Chalana con las colchitas más frescas de Paracas. Chalana no tiene carta, como podrán ver es un lugar que te marca cerca de 4 platos y donde deja que toda la creatividad vaya fluyendo. Si tú vienes y me dices hoy por hoy no quiero comer pescado, te puedo hacer un ceviche de pulpo, te puedo hacer un ceviche, lo que tú quieras. Igual pasa lo mismo con las chalacas, con los tiraditos, con la causa. ¿Eres vegetariano? También te podemos atender. También todo. ¿Eres vegano? Ya. También te podemos atender. Eso es Chalana. Cae la tarde y es momento de descansar, porque al día siguiente, desde muy temprano, regresaríamos al muelle.
pero esta vez para que un pequeño Zodiac nos lleve hasta el imponente yate El Garza. Adelante, señores. Este es un servicio de Hack Day de 3 horas en la que constituye un recorrido hacia las Islas Ballestas. El Garza, un yate de lujo que cuenta con 2 habitaciones suites con baño privado incluido, una cocina, sala y comedor. Además, en el segundo piso, exactamente en el centro de mando de esta nave acuática, la vista es única. Nuestro primer destino, el impresionante candelabro. Es una figura muy enigmática, no se sabe quién la hizo, por qué la hicieron y hace cuánto tiempo fue hecha. Es una figura muy misteriosa, tal cual son las líneas de Nazca, ¿no? El viaje por alta mar continúa por media hora hasta llegar a las Islas Ballestas en la Reserva Nacional de Paracas, una de las 22 islas guaneras de la costa peruana. Considerada como maravilla de la naturaleza, aquí uno puede observar, entre los acantilados, a los simpáticos pingüinos de Humboldt, diferentes especies de aves guaneras y, si tienen suerte, recibir la bienvenida de estos curiosos lobos marinos. Donde dice Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Ese es el nombre de la Reserva Nacional que protege todas las islas productoras de guano. Isla Ballestas es una de esas 22 islas que tenemos aquí en el Perú donde hay producción de guano, ¿no? Bueno, a disfrutar, ¿qué tal? Miren, esto yo no me lo pierdo ni loco. Acá me voy a sentar. Yo mismo soy. ¿Listo? Así termina esta aventura aquí en Paracas. En realidad, aquí no termina la aventura. La adrenalina al 100% también es parte de las actividades que ofrece este hotel. Lo que se viene es un extremo paseo, no apto para cardíacos, por las prolongadas y arenosas dunas de Paracas. Estamos en el desierto de California, como pueden ver es una zona llena de dunas, estamos en la zona de Pisco. Y acá vamos a aprovechar para hacer el sandboard. Tenemos una linda bajada para que te atrevas a... Pero esa bajada es una bajada criminal. Y si no la sigo bien, si me equivoco... Bueno, tenemos un hospital cerca, no te preocupes. Ya, dale. Ya. Lo hice. Liberadas las tensiones con el sandboard, al poco rato cae el sol. Sin embargo, la visita no termina aquí. Después de unos 10 minutos de camino, llegamos hasta una interminable pendiente empinada. Prueba de fuego para terminar en un oasis en medio del desierto. Aquí combinamos todo lo que es la aventura, el deslizamiento, el goce, finalizado en un picnic preparado al instante en la parrilla. Aquí lo acondicionamos con estas textiles incaicas, ¿no? Que le dan un tono muy agradable al lugar. Bienvenidos a la aventura en el desierto y este es el momento más feliz de la noche. ¡Qué tierno! El momento relax. ¿Por qué la comida? Para alimentarse, sí. Para cerrar la noche en medio del desierto, ¡salud, Perú! La península de Paracas no solo cuenta con estos atractivos turísticos. Esta bahía es muy importante en la historia republicana del Perú, ya que fue en este balneario de aguas muy tranquilas que en 1820 llegaron 6 navíos del Ejército Libertador al mando del general Don José de San Martín. Viene desde Chile, se acerca a este lugar y escoge Paracas básicamente por la locación donde estamos. Si tú ves, como te dije, la bahía de Paracas sirve prácticamente como un rompeolas para que el mar aquí siempre esté calmo, ¿no? Esté calmo y pues así también podía servir como un lugar donde ellos podían esconderse por si acaso hubieran algunas embarcaciones que los persiguieran, ¿no? En realidad este lugar que ustedes ven aquí, todo esto pues no existía en aquellos tiempos, ¿no? Lo que sí nos gustaría poder pensar de que una de estas palmeras fue la palmera donde el general Don José de San Martín reposó y imaginó las parihuanas volando sobre él y así pues tuvo la inspiración para la creación de la... No existe la palmera, no está ubicada. Nos gustaría pensar que es una de ellas, pero es difícil de comprobar.
Lo que sí es fácil de divisar son a las majestuosas pariguanas o flamengos de Paracas, aves marinas blanquirrojas que inspiraron los colores patrios. Estos animales aquí en la bahía de Paracas se tratan de cuidar mucho porque son unas aves muy tímidas. Pueden estar aquí tanto en la costa como pueden estar en lagunas en las alturas hasta 1500, 1800 metros de altura. Aquí nosotros en la Reserva Nacional de Paracas lo hemos venido cuidando como para que sean aves residentes del lugar y pues es lo que tenemos. Y como se podrán dar cuenta, pues en la zona de la Reserva Nacional de Paracas están allí tranquilamente y ellos han ido ganando terreno y en la zona hotelera o zona de casas de verano ya podemos ver en las playas estas casas de flamengos también, ¿no? A solo 2 horas y media de Lima te espera un lugar maravilloso, único y encantador como su bella reserva natural, donde la gastronomía y sus fusiones no tienen límites, donde la diversión parece nunca acabar, lugar donde también se inicia la historia del bicentenario patrio. Sin duda, un paraíso donde la vida parece ser más lenta, en paz y en armonía con este importante destino turístico llamado Paracas. El Perú necesita de la reactivación del turismo, pero antes que eso, asegurarnos con la vacuna. Vacúnese, por favor, para que pueda regresar a esos lugares que encantan y fascinan. Con esto me voy a la pausa y volvemos con más aquí en Día D. Gracias por sintonizarnos esta noche en Día D, el 28 de julio, programa especial. El primer discurso del presidente electo Pedro Castillo dirigido a la nación, todas las expectativas puestas en esa primera presentación oficial del presidente electo. Muy atentos a la señal de ATV. Y antes de despedirnos, los dejo con una canción en la que varios artistas se unieron para crear esta composición con miras al bicentenario. Pasen buenas noches. Viva Miguel Grau, Santiago Antúnez de Mayor, María Parado de Bellito, Ramón Castilla, Micaela Bastida, Daniel Alcides Carrión, César Vallejo, Andrés Avelino Cáceres.